vamos a empezar con la serie Las cualidades que Dios ama. El tema va a ser el número 1. El título que le pusimos a esta enseñanza se llama Caminando en el amor de Cristo. Caminando en el amor de Cristo. Cualidades cristianas que van a estar a prueba. Vamos a estar en cualidades cristianas cuando estamos en las pruebas. La porción bíblica que vamos a atender el día de hoy es una porción bíblica muy sencilla que está en Juan, capítulo 11, versículo 5. Me gustaría que la leamos para poder dar inicio. Juan 11, versículo 5. Juan 11, versículo 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Voy a volver a repetir. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vamos a dar inicio pidiéndole a Dios dirección. Señor, estamos aquí doblados ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, Padre Celestial. Queremos aprender de tu palabra, queremos aprender tu mensaje, Señor. Sabemos que no es fácil muchas veces tener que confrontarnos ante la palabra tuya, Padre Celestial, porque estamos muy adecuados, a veces demasiado adaptados a las cosas de la carne, Señor. Queremos que tú nos quites, nos hagas esos rasguños, esos scratches, para que empiece a haber esos procesos de sangrado, para que esa cicatrización pueda venir y podamos tener verdaderamente ese espíritu dispuesto hacia ti, Señor, esos oídos dispuestos a ti, que seamos despegados, desprendidos de la carne, para que la vida espiritual empiece a fluir de nosotros, Señor. Te pido en este día, Señor, que sabiendo que todos vamos a estar bajo pruebas en algún día, en algún momento, en alguna circunstancia, pueden ser chicas, pueden ser grandes, Señor, sabemos que tú eres bueno y que hoy nos vas a instruir de cómo podemos trabajar con esto, Señor. Te pido por los más pequeños que no han crecido mucho en Cristo, que no han madurado, para que también tú eleves ese corazón y puedan estar muy cerca de ti, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen también, Señor, para que si logran escuchar este tipo de enseñanzas, también sepan que hay un camino que les puede llevar a la salvación. Te pido también por aquellos que ya te conocen, Señor, y que verdaderamente te sirven, para que sigas redoblando ese conocimiento y le des esa plenitud de fuerza y gozo para que la palabra siga penetrando en ellos, Señor, y sigan aumentando también cada uno de sus caminos, su corazón y sus familias vayan también en prosperación para que estén siempre en coordinación contigo. Señor, te pido por este día, por esta hora, por este momento, Señor, por este estudio, por mi persona, Señor, para que tú nos guíes y podamos ir, como lo dice tu palabra, ser alimentados con aguas vivas, Señor. Que estemos plantados y que esa agua viva venga a nosotros, Señor, para que nosotros recibamos de tu Espíritu Santo ese fuego y podamos tener el día de hoy la claridad de la palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en tu sagrado nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como ustedes se dan cuenta, hoy vamos a empezar con algo que regularmente no se trabaja mucho, ¿verdad? Que son las cualidades. ¿Usted tiene una idea qué es una cualidad? Permítame un poquito, vamos a ver. ¿Tiene una idea de lo que es una cualidad? Bueno, una cualidad es algo que nos va a dar una diferencia sobre otra cosa. Es un rasgo o un componente que nos va a distinguir completamente de una naturaleza de una cosa a otra cosa. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos un dedo pulgar. Esto nos hace diferente de todos los animales. Los humanos tenemos un cerebro que nos hace diferentes de todos los animales por la estructura que el cerebro que tenemos. Pero también tenemos una conciencia que nos hace diferentes de todos los animales. ¿Correcto? Bien, podemos decir que, por ejemplo, en el mundo de las plantas, el buchu se recolecta desde la antigüedad por las cualidades diuréticas que esta planta tiene. La idea es de que cuando usted tiene un problema de retención de líquidos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted toma el buchu, empieza a drenar y obviamente los problemas de inflamación de piernas, de estómago y otras cosas más se empiezan a ir. La característica de esta planta es que nos ayuda a ir al baño más seguido, a orinar, ¿verdad? Esto es la característica. Pero podemos ver que hay otras características en otras cosas más. Esas cualidades que distinguen. Por ejemplo, los diamantes, ¿no? Los diamantes tienen una cualidad de ser totalmente duros. De hecho, para cortar el vidrio se utilizan ciertos tipos de diamantes o piedras de diamantes para poder trozar el vidrio. Eso es decir, que los diamantes no solamente se caracterizan por su belleza y por la reflexión que tienen de la luz, sino también se establecen por su dureza.
Igualmente podemos distinguir a los mamíferos, ¿verdad? Todos los mamíferos, ¿qué es lo que hacen? Pues toman leche, ¿verdad? Todos los mamíferos toman leche. Y los podemos distinguir de los ovíparos, ¿no? Que todos los ovíparos nacen de huevos. ¿Sí queda claro? Entonces todos vamos a tener una cualidad específica y esta cualidad específica que Dios nos da, voy a retomar nuevamente la mano, porque esto es central para nosotros. En la Biblia se habla mucho de la mano. Dice, la mano de Dios nos sostenga, el poder de su mano, su diestra nos sostenga, y nos habla que en la mano tenemos el poder, ¿verdad? Pero fíjense bien que Dios ha hecho algo bien increíble. En esta mano ha puesto una huella dactilar o digital, como ustedes le quieran llamar, que esta huella no se repite ni una sola vez en 7 billones de seres humanos que existen en esa tierra. No se repite ni una sola vez. Yo quiero que usted entienda entonces que cuando Dios nos genera con una exclusividad tremenda que no solamente nos distingue de los animales, sino que nos distingue también de los otros seres humanos. Esto es uno de lo que probablemente en el Apocalipsis se va a llamar las marcas del 666, porque en esta huellita usted va a poder comprar, usted va a poder depositar, usted va a poder hacer cambios electrónicos solamente con el poder de su huella. En los Estados Unidos actualmente ya se está realizando ese tipo de actividades. Si usted va, por ejemplo, a donde está la gente mayor, ya necesitan poner su huella para activar el que les den su cheque o los servicios médicos. En algunos teléfonos celulares, usted ya empieza a utilizar su huella para que el teléfono celular reconozca que es usted. Y bueno, quiero decirle que esto no es tan malo, pero el problema es que parece ser que la huella dactilar está siendo parte de lo que va a ser el control mundial. En mayoría de los tiempos, cuando nosotros entramos a este país, también nos son tomadas nuestras huellas para ser identificados por el FBI y la CIA. O sea, es decir, nosotros generalmente ya todos estamos en lo que se le conoce como la información global, que bueno, vaya a decirlo de esta manera, que es también parte de lo que se va a conocer dentro del orden mundial. Pero yo quiero pasar a la otra parte. No quiero pasar a decir que esto es negativo, sino quiero pasar a decir que esto es muy positivo. Dios nos ha amado tanto que al ponernos una huella nos da una identidad, pero también nos da una cualidad. Es decir, Dios tiene en este momento, y nosotros si ponemos esta huella en nuestro corazón, podemos decir que Dios ya nos ha señalado desde antes de que el mundo hubiera existido. Esto es algo que a veces se discute mucho en la Biblia. ¿Quiénes sí son elegidos y quiénes no son elegidos? Pero realmente todos tenemos una característica particular ante Dios. Dios es el que ha puesto una huella en nosotros. ¿Cuál es la huella que ha puesto? Bueno, la primera que puso es la dactilar. Usted y usted y usted ya son ¿qué? Exclusivos ante Dios. Esto nos da obviamente la información correcta de que podamos pensar que definitivamente Dios va a venir a hablar contigo de manera particular en los tiempos venideros. ¿Se está entendiendo? Pero ahora déjeme decirle, si decimos cuál es la cualidad del ser humano, la cualidad del ser humano vamos a decir que es uno que nace con pecado. Por lo tanto, está dentro de lo que se le conoce como las obras de la carne. Tenemos una tendencia natural a la maldad o a hacer cosas malas. Pero sin embargo, dice también la palabra de Dios que estamos destituidos del trono de Dios y de la gloria de Dios. Pero llega un momento en que Cristo nos toca y cuando Cristo nos toca, venimos a la vida, a sus pies y venimos a tener una nueva criatura en Cristo, entonces adquirimos una nueva naturaleza. ¿Es correcto? La Biblia dice que nos tenemos que revestir o vestir del nuevo ¿qué? Hombre. Entonces quiere decir que la naturaleza que hoy tenemos que hablar es la naturaleza del nuevo hombre. Porque entonces ahora tenemos que determinar cuáles son esas características, esas cualidades que verdaderamente Dios está depositando con nosotros a través de quién? De ser nosotros nuevos hombres, nuevas criaturas. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Que tenemos una nueva naturaleza y por consiguiente tenemos nuevas cualidades. ¿Ayudadas por quién? Por Dios. ¿Dadas por quién? Por Dios. Pero estas cualidades ya no se enfrentan al mundo terrenal nada más, sino que también se elevan al nivel espiritual. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Usted quisiera por un momento, por un segundo, pensar cuáles son estas cualidades que Dios le ha dado a usted?
Y ahora le voy a preguntar algo más sencillo. ¿Qué cualidades tiene usted en el mundo terrenal? Le voy a preguntar de una manera más sencilla. ¿Qué lo distingue a usted de los demás? ¿Tiene una idea usted en su corazón de qué es lo que le distingue de los demás? Una vez estábamos en un taller y en el taller estábamos practicando la visión social, cómo era que nos veían los demás. Y pusimos un papelito y en el papelito tú escribiste la cualidad que se suponía que todos deberían de reconocer que era con lo que tú te distinguías de los demás. Los demás en otro papel escribían, se pasaba la hojita, cuál era la cualidad que se suponía que te tenía que distinguir de los demás. Y después ponían cualidades positivas y después cualidades negativas. Lo que se hacía en el ejercicio para saber si verdaderamente estabas centrado en qué era lo que verdaderamente eras, era que tú te ponías tu cualidad aquí enfrente y los demás te ponían las cualidades en la espalda. Entonces, tú volteabas ante el público a decirles, esta es mi cualidad, y luego dabas la espalda y obviamente toda la gente se reía. ¿Por qué? Porque tú lo que habías puesto regularmente no era lo que los demás percibían de ti. En el mundo social, en el mundo natural, o sea, cada uno tiene una percepción diferente de los demás dependiendo de su propio ¿qué? Criterio y de su propia historia. Así es como empezamos a calificar a los demás. El gordo, el flaquito, y de hecho quiero aplicarlo esto a la iglesia. Cuando usted va a la iglesia, regularmente no conoce el nombre de los hermanos. Regularmente conoce el que tiene las dos niñas, el que tiene, que se vista para atrás, el que se peina como Elton John. O sea, yo he escuchado todos estos comentarios y da tristeza de que las cualidades que se destacan en los hermanos son su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de orar, incluso su forma de alabar. Y se vuelve en ocasiones no solamente eso como la distinción, sino se convierte también en la burla, porque muchas veces nos burlamos de esa situación. El que canta más fuerte, el que grita más bonito, la hermana que va retrasada, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a dar una serie de cualidades humanas, pero se nos olvida que Dios no nos diseñó para que veamos cualidades humanas, sino que Dios nos diseñó para que podamos madurar en cualidades de qué nivel? Espiritual. El nivel espiritual. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, el día de hoy tenemos que hablar de esas cualidades que son mayores que las que son las terrenales y se llaman cualidades espirituales. ¿Usted ya las conoce? ¿Usted ha visto qué es lo que Dios ama cuando nosotros hacemos lo que Él dice? Bueno, vamos a ir trabajando en la Biblia con este concepto para que podamos llegar de una manera a conocer cuáles son las cosas que más Dios le interesa que nosotros vayamos desarrollando mientras estamos en este mundo. ¿Cuándo es que usted va a mostrar sus verdaderas cualidades? Pregunta sencilla. ¿Cuándo? Le voy a decir, después de lo que hemos ya estudiado de la hipocresía, cuando usted está bajo estrés. Cuando usted está bajo estrés, va a sacar las verdaderas cualidades. Ahí le va a venir el verdadero yo. Ahí se va a ver si su yo es verdaderamente carnal o si su yo ha progresado poquito en lo espiritual. Me estoy refiriendo a cualquier situación. Les platico un ejemplo rápido también. Iba una persona manejando y lleva a una cierta velocidad. De repente cortó la línea y se le metió en el carril del otro. Al metérsele en el carril del otro, el otro se enojó. Y cuando iba enojado, entonces le aceleró nuevamente al que cortaron la línea y se le metió, de tal manera que bloqueó el acceso del que había pasado primeramente. Se bajó del carro, le escupió la cara, siguió su camino y se fue. La esposa que estaba a un lado, ustedes conocen cómo son las esposas, ¿verdad? Bien lindas. Entonces empezó a presionarle. ¿Por qué no llamas a la policía? Toma las placas. Mira lo que te acaba de hacer. Te acaba de escupir. Te acaba de cortar el camino. Te acaba de hacer muchas cosas que tú puedes demandar. Toma las placas. Vamos de una vez a hacer esto. Habla a la policía. ¿Y qué creen que hizo el amigo? Se quedó callado. Volvió a quedarse callado ante todas las demandas que su esposa le hacía. Lo cuestionaba, lo seguía cuestionando. Él seguía callado. Entonces le pregunta a ella, le dice, hey, estás muerto.
Dice, no, estoy feliz, tengo alegría. Le dice, ¿por qué tienes alegría? Dice, aún cuando me escupieron, me he dado cuenta que no tuve ningún resentimiento. Eso quiere decir que he crecido un poco en mi vida en Cristo. Un poco. Pero bueno, a mí si me hubieran escupido la cara, yo creo que yo se hubiera respondido, ¿verdad? Pero él dijo un poco. La que no estuvo creciendo un poco en Cristo fue su esposa, que siguió diciendo, no puedo creer que hayas permitido esta situación. Se da cuenta del nivel de maduración. Dos cristianos bajo la misma situación. A ella no la ofendieron, a ella no la escupieron, pero ella seguía ofendida. ¿Cómo? Pues era la mitad de la carne, ¿no? Entonces, la mitad de la carne estaba ofendida. Sin embargo, él dijo, no tengo resentimiento, estoy contento porque he sentido que hoy maduré un poquito más en mi vida cristiana. He crecido un poquito más en Cristo. Mis hermanos, entonces podemos aprender que el cristiano debe de responder con las cualidades de Cristo conforme a su maduración. Usted y yo vamos a responder conforme hemos madurado en Cristo. Por eso es que no somos cristianos perfectos, ¿verdad? Sino somos cristianos en desarrollo. Pero no queremos dar un paso para atrás y 20 para adelante. Queremos dar 40 para adelante y ninguno para atrás. Eso es lo que queremos. No es fácil, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo y verdaderos imitadores de Cristo teniendo sus cualidades. Debemos de andar como Cristo anduvo, dice la palabra de Dios. Debemos de orar por nuestros enemigos. Debemos de ayudar a nuestro prójimo. Debemos de servir con celo. Debemos de continuar dando la palabra a todo el que está perdido. Debemos de seguir dándole a cada uno conforme requiere. Y esto es lo que quiero que hoy aprendamos. Cómo Cristo nos enseña a trabajar con los demás en amor. ¿Y saben qué? De manera gratuita. Jesús nos enseña a trabajar con los demás de manera gratuita. ¿A quién no le gustan las cosas gratuitas? Bueno, a mí me encantan cuando me dan cosas, ¿verdad? No sé usted, pero lo gratuito, en este caso que Jesús nos va a enseñar o nos está enseñando es cómo tratar con diferentes personas, con diferentes caracteres, con diferentes formas, pero con el mismo amor y con el mismo sentido. Jesús quiere que usted y yo seamos rescatados. Jesús quiere que usted y yo podamos estar siempre con Él a sus pies, orando y compartiendo las enseñanzas que nos tiene ya dispuestas en el mundo venidero. Vamos a Efesios 5, versículo 1 al 2. Para confirmar lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche qué hermoso es esto. Dice, y andar como en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda de sacrificio. Y esto es muy importante que usted vuelva otra vez a mencionarlo como olor fragante. Mis hermanos, no voy a dar una clase del amor, no me voy a meter ahorita en todos los versículos del amor, solamente quiero que usted vea la aplicación del amor conforme Cristo nos lo enseña. El amor es un sentimiento de profundo afecto, mis hermanos. Fíjense bien, es un sentimiento de cuidado, una necesidad de cuidar al otro. Es un sentimiento de lealtad y es un sentimiento de fidelidad. Eso es el amor. Ese es el verdadero amor, mis hermanos, no el amor de atracción. El verdadero amor siempre nos va a llevar a que tengamos una profunda simiosis, así es como se conoce, una profunda fusión con la otra persona, pero no tiene que ver directamente con la vida sexual. Esto es lo que ahorita en muchas interpretaciones bíblicas, especialmente las Biblias que han hecho los homosexuales, han puesto este tipo de afecto y lo han puesto para que se vea como que Cristo tuvo una relación de afecto con Juan de nivel homosexual o David con Jonatán y etcétera, ¿no? Porque combinan este tipo de palabras para decir Jesús sí estaba interesado en Juan.
Y de hecho era soltero. ¿Por qué? Porque no tenía mujer, porque no estaba casado. Y empiezan a hacer ciertas conjeturas simplemente por cambiar el sentido de la palabra amor. El sentido de la palabra amor es muy sencillo. Usted y yo tenemos un profundo afecto. Queremos cuidarnos, queremos tener lealtad, queremos tener fidelidad para estar realmente ayudándonos mutuamente los unos con los otros, que es como la palabra de Dios lo manda. Este es el sentido real del amor. Ya después el amor de pareja ya hablaremos después. Y básicamente, si estamos hablando de amor, ¿quién es el principal que nos enseña el amor? Pues nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Como hemos dicho, entonces, el ejemplo siempre será Dios. Y Dios se distingue porque la palabra de Dios, que una de sus características, cualidades es que Dios es amor. Veámoslo en Juan, primera de Juan 4, versículos 7 al 8. Dios es amor. Dice, amaos. Y fíjese qué lindo es el siervo del amor, el apóstol del amor, que es como se le conoce a Juan, ¿verdad? Dice, amados. ¿Por qué? Porque Juan tiene ese compromiso de profundo afecto para la iglesia, porque Juan cuidó la iglesia, porque Juan fue leal a las doctrinas de Cristo, porque Juan fue leal a Cristo y porque Juan fue leal a las escrituras. Escuche qué hermoso es esto. Amados, perdón, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? A ver, entonces ya no es mío. Fíjense qué interesante es este concepto. ¿El amor es de quién? De Dios. Si usted quiere verdaderamente amar, ¿a quién tiene que pedirle que el amor descienda en usted? A Dios. Porque el amor le pertenece a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Se fijan cuál es la cualidad hermosa de Dios? El amor, por consiguiente, es una acción. El amor no es una pasión. El amor es una acción. Se distingue por los hechos que nosotros hacemos ante las demás personas. En eso se distingue el amor. El amor debe de manifestarse en hechos. Si no hay hechos, quiere decir que no hay amor. Yo puedo utilizar mis palabras para decirles, les amo mucho a todos. Así yo escucho a muchos predicadores, les amo, son mis amados, pero nunca ni siquiera una llamadita telefónica, ¿no? O sea, ¿cómo me amas si ni siquiera tienes un contacto mínimo conmigo? ¿Cómo vas a desarrollar ese sentimiento de afecto para mí? ¿Cómo vas a desarrollar ese sentimiento de cuidado para mí o que yo lo pueda desarrollar para ti? ¿O cómo vamos a ser fieles los unos a los otros si no tenemos ese contacto? Escúcheme. Spurgeon dice, el amor anhela la expresión, no puede quedarse callado. Escuchemos, el amor anhela la expresión, el amor no puede quedarse callado. Ordénele, dice Spurgeon, ordénele al amor. ¿Qué le vamos a ordenar? Que sea inexpresivo y le estará quitando la vida y su esencia agradable. ¿Y qué dijimos? Que Dios tiene una fragancia agradable a nosotros. Jesús tiene una fragancia agradable a nosotros. Cuando tenemos una vida en amor, tenemos una fragancia agradable a los demás también, mis hermanos. Esto es bien importante que nosotros lo pongamos en nuestro corazón. Hay veces que nosotros decimos, es que esa persona me cae gorda. A veces el problema es conmigo. ¿Saben por qué? Porque el que no anda en amor soy yo. Y la persona que sí anda en amor, pues obviamente no puedo conjugar con ella. ¿Por qué no puedo conjugar con ella? Porque yo mismo me estoy rechazando de la persona que verdaderamente está practicando el amor. ¿Se han dado cuenta el concepto y la aplicación tan hermosa? Voy a volver a repetirlo, aunque se parezca que soy grabadora, pero usted tiene que grabarse. El verdadero concepto de amor, conforme Dios nos lo da, es acción. Y es un sentimiento profundo en el cual Dios le va a dar gratuitamente todo. Para eso utiliza Dios su gracia. ¿Se había puesto a pensar en eso? Que Dios utiliza su gracia para darle a usted todo. Todo. Dios utiliza su tiempo para darle a usted el cuidado. ¿Y sabe qué? Dios no tiene ninguna obligación de hacerlo. Ninguna. Dios es leal y fiel a nosotros, mis hermanos. Y como se los he dicho, Él es más fiel a nosotros y tiene más confianza en nosotros que la que nosotros tenemos en Él. Y ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver.
Existen entonces por lo menos tres formas, mis hermanos, en que podemos andar en el amor de Dios. La primera dice la Biblia, que es muy clara, un mandato de Jesucristo, y voy a decir mandato: ama a tus enemigos. Lucas 6, versículo 27 al 28, ustedes ya lo revisan después porque hemos hablado mucho de esto. Ama a tus enemigos. La segunda manera de andar en amor es guardar sus mandamientos, en donde tenemos a Juan 14, versículo 21, entonces que dice Cristo básicamente: todo aquel que me ama hace mis mandamientos. Pero hay una tercera que a mí me llamó mucho la atención, que es la que quiero aplicar en el día de hoy. Esta tercera es regalar amor en el tiempo de dolor. Regalar amor en el tiempo de dolor. Fíjese bien, aunque pase desapercibido. Regala amor en el tiempo de dolor, aunque pase desapercibido. Yo me acuerdo cuando era niño decía: regale amor, afecto y no lo compre, ¿verdad? Bueno, en este caso, Dios nos está diciendo: yo te voy a regalar amor, pero en el tiempo que estás con mayor tribulación, en el tiempo que estás en mayor prueba, en el tiempo que tienes más dolor. ¿Cómo está esto? Vamos a verlo. Dios está siempre contigo en el tiempo más difícil, porque volvemos a repetir, Dios tiene un afecto y un cuidado especial en ti, porque te ama a ti y porque me ama a mí. Déjeme darle un ejemplo rápido para explicarle el término así. Una ocasión una persona me llama por teléfono y me dice: Luis, mi hija tuvo un accidente, ¿podrás venir al hospital? Está demasiado desconsolada. Yo no sabía la situación. Entonces corrí al hospital, aproximadamente era en Coron, entonces aproximadamente tuve que manejar como 1 hora y media más o menos para llegar. Llegué al hospital, cuando ya vi a la muchacha, yo la conocía, y la muchacha había perdido su pierna derecha completa en el accidente. Obviamente, ustedes se imaginan de por qué pasó el accidente, ¿verdad? Andaban un poco alegres en la noche, un poquito alcoholizados, el chofer perdió el control, se estrelló con un árbol, ¡pum! Se acabó la pierna. Hablé con ella, estuvimos ahí bastante tiempo, yo creo unas 2 horas más o menos, platicando sobre la situación, cómo se sentía ella, cómo pensaba, de qué manera podía ella trabajar sin estar con su pierna, y hubo opciones. Su mamá obviamente estaba ahí. Pasado el tiempo, pasados los años, su mamá llega otra vez conmigo y me empieza a platicar y me dice: fíjate que una de mis hijas perdió una pierna en un accidente. Y yo me le quedé viendo. Y ella nunca recordó que yo estaba ahí. Ella nunca recordó que le di la orientación a su hija. Ella nunca recordó que su hija estuvo platicando conmigo. Pero lo importante en este momento que quiero destacar es lo que dice. O sea, no es importante que tú puedas recordar, sino que muchas veces la situación es que tú puedas participar de la situación de la persona, aun cuando parezca que estás desapercibido. Porque puedes decir tú: ¿y qué pues? Si yo estuve ahí, fue mi tiempo, yo sé, ¿verdad? Yo en ese momento me quedé callado, no le dije nada a la persona, la dejé que me platicara toda la historia, y sí recordó, dice: ¿sabes qué? Y había una persona que orientó a mi hija, una persona que la animó, pero nunca se acordó que era yo. Muchas veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, creemos que los que nos están animando son todos los que están alrededor, pero verdaderamente el que pasa desapercibido, que verdaderamente te está animando, se llama Dios, se llama Jesús. Él es el que verdaderamente te está animando. Pasa desapercibido porque nuestros corazones están tan conmocionados que desafortunadamente no pueden tener un enfoque en decir: verdaderamente Jesús estuvo aquí visitándome en este momento. Muchas de tus situaciones difíciles, Jesús va a estar ahí apercibiéndose, aunque tú no lo puedas percibir. El andar en el amor en Cristo, entonces, mis hermanos, representa que tú des un paso de tiempo gratuito para los demás, para que los demás reciban el conocimiento de Cristo, para que los demás reciban el consuelo de Dios, para que los demás tengan alguna forma de consuelo durante sus necesidades. No con una ganancia, mis hermanos, sino simplemente por una situación de refrigerio para la persona que está pasando la situación. ¿Cuántos de ustedes quisieran que cuando ya están pasando 50,000 cosas, tener un descanso? Esto es lo que Dios quiere que nosotros participemos, que podamos dar un descanso a los demás. Dios te ha dado mucho, mis hermanos. Dios
te ha dado esas características, esas cualidades que muchas veces no aprovechamos para dárselas a los demás en el tiempo de necesidad. Vuelvo a repetirte, ¿quién está en tu momento de necesidad? ¿Quién está en tu momento de prueba? Dios, Jesús, aunque no lo puedas percibir. ¿Te das cuenta? Muchas veces creemos que cuando nomás estamos gritándole, Señor, aquí estoy. No, el Señor ya ha estado ahí todo el tiempo. Todo el tiempo ha estado ahí. Debemos entender entonces, mis hermanos, que Jesús es un Dios personal. ¿Y saben qué? Jesús está interesado en corregir y transformar nuestras vidas con amor. Repítalo conmigo. Jesús me quiere transformar, pero con amor. Ahora, si nos portamos un poquito cabritos, puede ser que Jesús nos rompa las patas para ponernos quietos y entonces podernos corregir cara a cara y en amor. Vamos a partir del ejemplo que estamos ahorita dando en la escritura. Una escritura muy sencilla, ¿verdad? Esta escritura se encuentra en el contexto de la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, donde regularmente destacamos la actitud de las hermanas, el comportamiento de los testigos y la resurrección del muerto. Sin embargo, pasamos por alto este importante hecho en la escritura. Juan 11:5 dice, y amaba a Jesús ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Quién es el que amaba? Vuelvo a repetirlo conmigo. ¿Quién es el que amaba? Jesús. Escuche bien, aquí no dice que Marta, su hermana y Lázaro lo amaban a él, sino dice que y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. La palabra original que usted puede encontrar aquí es una palabra derivada del griego que se conoce como agapao, que no es la palabra ágape, ¿ok? No confundamos el Juan 3:16, que es donde se utiliza esta palabra ágape, sino agapao. ¿Qué significa agapao en griego? Agapao en griego significa amar mucho. Mis hermanos, ¿qué significa amar mucho? Para amar mucho se tiene que tener pasión, paciencia, pasión y paciencia para poder ayudar al prójimo. Esta escritura nos enseña cómo son los actos de amor manifiestos por Cristo cuando verdaderamente se encuentran dentro de la dimensión y la enseñanza celestial, en donde Jesucristo nos quiere dar nuevas vidas, mis hermanos. Jesús quiere darnos nuevas vidas. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Él nos ama mucho. Póngalo en su corazón. Cuando nos acercamos a Jesús, Jesús nos ama mucho. Quiero ver si usted puso atención en esta escritura. Parece una escritura muy, muy chiquita, muy pequeña. Quiero que ponga atención. Si es que no la ha puesto, la voy a volver a leer nuevamente. ¿Y amaba a Jesús a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Nota cuál es la situación aquí. En esta escritura solamente se toman por nombre propio a Marta y a Lázaro, pero no se nombra el nombre de María, sino que se dice la hermana. ¿Lo había notado eso? Mientras María solamente se le llama ¿qué? Hermana. ¿A poco no le llama la atención por qué Jesús llamaba a Jesús a María, a su hermana y a Lázaro? Pareciera como que le estuviera discriminando, ¿no? Bueno, yo pienso, si usted se da cuenta, por lo que van a hacer el desarrollo de las escrituras, que Jesús tenía algo que tratar con Marta y con Lázaro. Es decir, que cuando Dios nos llame por nombre, tenemos que temblar. Porque dice, tengo que hacer un trato y trabajar contigo. Hay quizás muchas explicaciones, ¿verdad? Pero nadie teológicamente se ha preocupado de pensar por qué solamente se nombran estos dos nombres de manera propia y se excluye a María con su nombre. ¿Qué piensa usted? Esa sería su pregunta. ¿Qué piensa usted? Bueno, usted pudiera decir, la primera respuesta es que los niveles de amor son diferentes. Así que Jesús tenía que mencionarlas a ellas dos porque María tenía un amor o un afecto diferente, ¿verdad? Pero fíjense que yo creo que más bien el punto es que la fe estaba comprometida. La fe estaba comprometida. La claridad del mundo venidero estaba comprometido. La claridad de tu resurrección en el mundo venidero
estaba comprometido. Y Dios, en este caso Jesús, tenía que trabajar con la fe de dos que tenían comprometida su verdadera creencia. Es decir, su fe estaba comprometida. Jesús tenía que trabajar entonces de manera personal ¿con quién? Con Marta y con Lázaro. Ahora, si usted se da cuenta, esto ocurre en el contexto de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que ocurre aquí? Bueno, el capítulo 11 nos dice primero que Jesús es anunciado que Lázaro está enfermo. Luego vamos a ver ese pequeño detalle hermoso también. Jesús dice, ok, vamos a ir después. Jesús estaba en Betania aproximadamente a 2 o 3 días de camino, lo cual quiere decir que podía llegar rapidísimo, pero Jesús se tarda 4 días para llegar. Jesús tenía algo que hacer con Marta y con Lázaro. Si usted se fija, hay algo curioso en la escritura y dice, esta enfermedad no es para muerte. Y paradójicamente usted puede pensar, Lázaro se murió. ¿Cierto o no? La escritura dice que Lázaro murió. Pero déjeme adelantarle un poquito porque está escuchando y sé que lo está haciendo con atención. Ok, lo que Jesús nos está enseñando aquí, que cualquier enfermedad para el creyente no es para muerte. Pero mucha gente se muere de cáncer, mucha gente se muere de artritis, de gripe, de COVID. Sí, pero la enfermedad ya murió. Cuando resucitemos en la nueva vida, la enfermedad ya no tiene vida. La promesa de que vamos a ser sanados completamente se está dando. O sea, Dios promete que tenemos una sanación en donde no vamos a tener más dolor, más crujir de dientes, no más llanto, y es una promesa real. Las enfermedades se quedan ¿dónde? En la carne. La enfermedad no es para muerte. Ninguna enfermedad, mis hermanos, es para muerte. Cuando la persona tiene cáncer, yo siempre le digo a la persona, usted no se preocupe en su fe porque el cáncer ya murió. El cáncer ya no tiene esperanza, pero usted sí puede tener esperanza si cree en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Qué hermoso. La muerte no tiene cabida en el tiempo venidero. La muerte tiene un fin. Por eso dice que Jesús tomó las llaves del Hades, de la muerte, y obviamente Jesús tiene el control sobre eso y no va a haber una muerte más para el creyente, sino para el no creyente, lo que se le conoce como el juicio del trono blanco, la muerte segunda. ¿A poco no es bonito para usted? Para mí lo es. Entonces, quiero que revisemos cuidadosamente la actitud de Marta. ¿Me parece bien? Porque tenemos que aprender. Y empezaré diciéndote que Jesús le trae a cada uno un regalo. Mis hermanos, Jesús te trae un regalo el día de hoy. A cada uno le tiene un regalo para reforzar la fe. Mis hermanos, Jesús quiere reforzar tu fe. Jesús quiere que si tenemos dudas, lleguemos a la salvación. Si en tu corazón hay alguna duda, Jesús quiere hoy confirmar tu salvación. Veamos cómo trabaja Jesús con Marta. Acompáñenme a Juan 11. Vamos a ir del versículo 21 al 27. ¿Listos? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora quiero que ponga esa expresión así con fuerza. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Ok. Dígame usted si ha captado algunos detalles interesantes. Marta había estado con Jesús, había tenido una interacción. Jesús, de hecho, tenía una casa con ellos que era como una casa de refugio. Era una familia para Jesús, de hecho, los tres. Entonces, era un lugar donde Jesús podía llegar a descansar. Ahora Jesús los deja que ellos lleguen completamente al dolor con la pérdida del hermano.
¿Ustedes creen que Jesús estaba haciendo lo correcto? Ahora, le voy a hacer una segunda pregunta. Dese cuenta que esta escritura está en el contexto que Marta tiene 4 días que perdió a sus hermanos, a su hermano, perdón. Entonces, Marta está en duelo. ¿Usted llegaría con una persona en duelo a hacerle este tipo de cuestionamientos? Bueno, parece que es ser que Jesús sabe cuál es el tiempo especial para cada uno. Quiero que vaya conmigo realmente reflexionando en las siguientes pautas y vaya realmente siguiendo sus notas para que pueda usted reflexionar completamente. Dice, note el comentario de Marta. ¿Cuál es el comentario de Marta? ¿Usted no lo encuentra como muy ambivalente? Y absolutamente no está claro. Fíjese lo que dice en el 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Si a mí me dicen ahora, ok, tú eres doctor y todo lo que te pidan es para que tú puedas sanar a una persona, la segunda pregunta para mí en mi cabeza es, ¿y qué sigue? O sea, no me está diciendo nada la persona. Realmente Marta no le está diciendo nada. Y tome en cuenta lo que está diciendo, más también sé ahora, presente, sé. ¿Qué verbo está utilizando? El conocer. Marta no está hablando en fe, ¿sí se fija usted? Marta no está hablando en fe, está hablando en conocimiento. ¿Qué dice? Más ahora sé. Antes no lo sabía. Pero vuelvo otra vez a la pregunta, que todo lo que Dios te pida, ¿Dios te lo dará? ¿Cuál es la pregunta de Marta? ¿Cuál es la petición? ¿Usted nota alguna petición aquí? Ok, Jesús, obviamente conociéndola a ella, hace que la conversación sea más elocuente y le dice, tu hermano resucitará. El comentario de Marta es a nivel conocimiento, mis hermanos. Es un nivel muy fuerte. Sabe Marta todo lo de la fe, pero su corazón no cree. Dense cuenta en esto. ¿Cuántos de nosotros estamos todos los días leyendo la Biblia, orando, pero verdaderamente nuestros corazones no creen? Fíjese cómo Dios está tratando de trabajar con nosotros. Note, Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le quiero preguntar, ¿cuánta paciencia usted tendría con alguien que conoce, que sabe cómo hacer usted las cosas y está dudando de usted cómo hacerlas? Le voy a poner un ejemplo. Que usted sea un mecánico, que sepa manejar bien todos sus instrumentos, que haga buenas reparaciones y que alguien llega y le dice, pues no sé si vas a poder reparar el carro. O no sé si tienes la calidad o la cualidad, ¿no? No sé. Pero sé que en algún momento alguien puede reparar el carro. Como que no se escucha claro, ¿verdad? Pero fíjense la paciencia y el amor de Jesús para tratar con una persona cuya cabeza está un poquito dura. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado con cabezas duras? Ya, póngase a pensar. Gente que no quiere cambiar sus conceptos, gente que lo que le dice, esta es la verdad y ahí me voy a quedar y no se mueve. Gente que dice, usted le puede decir, ayer me llevara a un niño y me decían, es que este niño si dice que es azul, aunque sea blanco, y no lo puedes cambiar, porque él dice que es azul. Exactamente. Este es el mismo principio. Mis hermanos, muchos de los creyentes somos cabeza hueca, cabeza dura, y no queremos que Dios hable a nuestro corazón. Porque lo que creemos, eso creemos que es la verdad. Note esto. Vamos a aprender principios de aquí. Número 1, tenemos que aprender que no debemos o tener mucho cuidado de no estar debatiendo con Dios, mis hermanos. No debatas con Dios en las pruebas, mis hermanos. Aprendemos esto claramente de Marta. ¿Qué es lo que le está diciendo Marta? Hay un debate, hay un trabajo, ¿verdad? Y como que Jesús, como que no llegaste, ¿no? Como que no estuviste a tiempo. Hay una duda. ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Realmente amabas a Lázaro? O sea, hay muchas implicaciones que se pueden sacar de esto, muchas implicaciones. Lo que Marta estaba haciendo era un debate con el Señor. Pero se fijan cómo el Señor evade el debate
Y utiliza un método sencillo. Sistemáticamente le hace dudar, sistemáticamente le pregunta para que ella reflexione. Ojo, mis hermanos, Jesús nos enseña que si verdaderamente trabajamos en amor con una persona que es cabeza dura, tenemos que enseñarnos a preguntar sistemáticamente para que la gente pueda entender y cambiar su percepción. ¿Lo nota? Jesús es muy claro, o sea, Jesús no dice, tiene que ser así, Marta. No, Jesús es tranquilo, paciente y empieza a arreglar las situaciones de manera tranquila. ¿Cuál es la cualidad que vemos entonces aquí o que tenemos que tener nosotros como verdaderos cristianos, mis hermanos? La cualidad del verdadero cristiano es aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar, mis hermanos. Esto es algo bien difícil. No importa la situación, debemos de aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a mostrar esa cualidad el día de hoy? Yo he visto personas que están cuestionando todos los días a Dios. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi madre se enfermó? ¿Por qué mi padre se fue? ¿Por qué te llevaste? ¿Por qué perdí mi casa? No, no hay por qué. Hay que agradecerle a Dios que estamos parados, tenemos vida, estamos respirando, tenemos un trabajo, podemos comer. Se nos olvida las cosas hermosas que Dios nos da. Se nos olvida por estar lo que cuestionando. Perdemos el agradecimiento a Dios por estar pensando en lo que perdimos y no la ganancia que tenemos en creerle al que es el dueño de la salud, al que es el dueño del oro y de la plata, al que es el dueño de la vida, al que es el dueño de todo, mis hermanos. Lo perdemos. La cualidad de un verdadero cristiano es no cuestionar la voluntad de Dios. Te voy a decir una cosa, aun cuando la cuestiones, si Dios ya lo decretó, no lo va a cambiar. Entendemos también que Dios tiene mucha paciencia para enseñar al que ama. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Porque si no fuera así, imagínense cómo Dios nos trataría, por lo menos a mí, que yo soy medio cabezón a veces, ¿no? Dios tiene mucha paciencia para enseñar al que ama. La cualidad del verdadero cristiano, mis hermanos, es inclinar tu oído a Dios y dejar que Dios moldee tu corazón y poner tu corazón enseñable. Deja que Dios te enseñe. Deja que Dios te guíe. Usa tu oído, usa tu fe para que Dios te lleve. Aprendimos ya dos principios importantísimos a partir de esta historia. En amor, Jesús le está diciendo, no hay muerte, no debes de cuestionar la muerte, porque nosotros sabemos lo que hacemos. En este caso, su padre y él, ¿verdad? Pero llega el otro momento en que dice, te voy a enseñar, Marta, con preguntas sistemáticas para que tú entiendas lo que yo quiero hacer en tu vida. Si continuamos entonces con el relato, podemos destacar que Jesús, en amor, le recuerda los principios de fe a Marta. Vaya al 25, ahí en su historia que ya tiene. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí, perdón, que en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora la pregunta clave, ¿crees esto? Jesús nos está preguntando hoy, mis hermanos, ¿crees esto? Un verdadero cristiano siempre se destacará este principio, que a través de Jesús tenemos vida eterna. A través de Jesús tenemos vida eterna. Usted será capaz de decirle a todas las personas, yo estoy seguro que a través de Cristo yo tengo vida eterna. Si usted duda en eso, entonces ya no está bien. Una persona de una religión que ya no quiero mencionar porque mi esposa me regañó, esta persona de la religión me dijo, yo creo en Jehová. Y como yo creo en Jehová, entonces yo no tengo por qué ir al hijo. Si tengo al padre, tengo al mayor, tengo al que hace todas las cosas, lo único que tengo que hacer es portarme bien, hacer las cosas que él me pide y ya tengo ganado el cielo. Pero bueno, la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno bueno, ¿verdad? Y que todas las obras que vienen, pues vienen de él. Pero dice también la palabra de Dios que dice en 1 de Juan 2, 23, 24, para que este principio rápidamente se caiga, dice que todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene al padre.
Y dice, y el que confiesa al Hijo, también confiesa al Padre. Imagínense estas personas que en este momento están negando esta escritura. Y es muy importante que ustedes lo piensen, porque muchas veces nosotros decimos, es que a través de Jesús no tenemos la salvación, tiene que venir a través del Padre. ¿Qué era lo que estaba pensando Marta en ese momento realmente? Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Le digo esto entonces? Jesús le está diciendo a Marta, aun cuando me conoces de manera personal, no tienes la capacidad de verme con los ojos de la fe. Y note la pregunta nuevamente, ¿crees esto? Pero ¿por qué Jesús está tan atareado con Marta? Bueno, porque en Mateo 15, versículo 24, yo se lo leo para ir más rápido. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Jesús en este momento? Recuperar la oveja perdida. Gracias a Dios por el buen pastor que va por la oveja perdida y no se queda con las 99. Gracias a Dios por el hermano que busca al que está perdido y no se queda con el rebaño. Ese es el que Jesús nos dice que es el bueno, porque Jesús vino a rescatar ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. Le digo una cosa, Jesús vino a rescatarle a usted y vino a rescatarme a mí. Entonces, le pregunto, ¿cuántos muertos vino Jesús a rescatar, mis hermanos? ¿Cuántos muertos? ¿Sacó la cuenta ya? Bueno, en las escrituras literalmente pudiéramos decir que Jesús solamente vino a rescatar un muerto que se llama Lázaro, pero parece ser que la escritura nos está mostrando algo diferente, que Jesús vino a rescatar a otro muerto, a un muerto en la fe. Muchos de nosotros andamos muertos en nuestros delitos y pecados sin creer en Dios, y el Señor nos tocó, nos transformó, y a través de la fe hemos sido salvos. Marta parece ser que necesitaba un poquito de toque de fe. Y nos damos cuenta entonces, ¿por qué dice, y Jesús amó a Marta? Está el primer nombre personal, porque Jesús tenía que tratar en amor con ella en el tiempo de ¿qué? De dificultad. Marta estaba pasando un tiempo de necesidad. ¿Cuántas Martas sabemos en la iglesia, mis hermanos? ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos leemos la palabra? Y seguimos haciendo lo mismo todo el tiempo. Les digo 3 ejemplos rápidos. Un hermano en la iglesia devoto y fiel dice, Jesucristo ha venido a mi vida, pero yo tengo que pagar por mis pecados. Y yo le digo, hey, ¿no crees entonces que puede haber una expiación de tus pecados a través de la sangre de Cristo? No, sí, pero yo hice cosas malas. Yo sé que voy a pagar por mis pecados. Entonces, ¿verdaderamente crees en fe lo que la sangre de Cristo hizo? Oye, estoy hablando de hermanos cristianos, ¿ok? En una iglesia pusieron un ataúd donde pusieron todos escritos y le pusieron adentro del ataúd todos sus pecados. Cada un miembro de la congregación escribió sus pecados, los puso en el ataúd y ya después lo enterraron en el ataúd, porque una vez enterrado el ataúd, los pecados ya no iban a volver a surgir. Prácticas humanas medias interesantes, ¿no? En otra iglesia prendieron una fogata, todos se pusieron a orar, empezaron a orar, a orar, a orar, a orar, y ya que estaban orando, empezaron a escribir sus pecados también en papelitos, los empezaron a quemar y cada vez que el fuego venía fuerte y volaban los pecados, ¿verdad? Con el fuego decían, se quemaron los pecados. ¿Le digo una más? Hay gente que cree que bautiza las motocicletas y que las motocicletas ya te hacen salvo y por lo tanto no puedes tener accidentes. Mis hermanos, todas estas prácticas y más que les pudiera mencionar demuestra que verdaderamente Cristo no es suficiente, que necesitamos hacer algo nosotros para liberarnos del pecado, para ser salvos, para que alguien nos cuide, para que Dios ponga atención en nosotros. Mis hermanos, son prácticas básicamente de brujería. Nada tienen que ver con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nada. Cristo, mis hermanos, es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitamos quemar pecados. Una vez que los confesamos, Cristo los ¿qué? Los quita, los borra y se acabaron.
Nunca más me volveré a acordar de ellos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren ir entonces ahora a bautizar su carro? En este momento que las congregaciones no están regresando muchos de los miembros, ¿qué es lo que están haciendo los pastores? Déjenlos que Dios trabajen con ellos. No, si tienes amor por tus ovejas, ve y búscalas, porque son las ovejas ¿de quién? De Cristo. Si continuamos entonces la historia, podemos ver que Marta es reprendida, mis hermanos. Fíjense qué hermoso. Primero Jesús le trata de dar todo el consejo, le trata de decir cómo es la situación, le trata de llamar la atención en cuanto a la fe, pero Marta no entiende. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Vaya conmigo, perdón, en Hebreos 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, era necesario ahora, en amor, llegar a la disciplina. Ahora, ¿Jesús aplicó la disciplina o no la aplicó? Ok, le quiero decir esto, que muchas veces en nuestros hijos no queremos aplicar la disciplina, nos duele la disciplina, pero la disciplina es necesaria, mis hermanos. Revisemos lo que le dijo a Marta. Juan 11, versículo 39 al 40. Dijo Jesús, quita la piedra. Y ahí viene Marta en su intervención. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le vuelve a responder, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, Marta era un poquito necia como yo. Quizás un poquito más necia que yo quizás. Pero dice, la pregunta que debe meditarse cuidadosamente otra vez es, si crees. Y ve lo que Jesús le dice ahora, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La única manera de llegar a ver la gloria de Dios, mis hermanos, es a través de la fe. A través del único camino, verdad y vida, que es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta qué hermoso es Jesús? Nuevamente tuvo paciencia, pero ahora en reprensión, y le dice, ¿no te he dicho? ¿Qué significa la expresión no te he dicho? Ya cuando alguien le dice no te he dicho, es como que, por favor, ¿cómo? Si ya te lo he repetido, si he estado insistiendo, si estoy queriendo que lo entiendas, ¿cómo está? Ayúdame, por favor, ayúdame. Esa es la expresión. Ayúdame a que cómo te explico, cómo entiendes que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo te lo explico? Esto es en fe. Esto también nosotros tenemos que tener ese método. Dios nos enseña ese método porque es parte de la característica para que nosotros podamos ver también la gloria de Dios. La misma retórica va a utilizar Jesús en todas las figuras cuando nosotros vemos que también reprende a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Jesús les dice, ¿qué has aprendido? ¿Se fijan? ¿Acaso no has estudiado? ¿Cómo lees? Esa es la retórica que Jesús usa, es lo mismo. ¿No te he dicho? Así como que hoy es la alarma final, la alarma general, por favor, ya despierta, es tiempo. Jesús dice que el mantener la fe es lo más difícil y de hecho es lo que cuestiona en nuestras vidas. En Lucas 18, 18:8, si no estoy mal, no estoy tratando de equivocarme, no. Si es Lucas 18:8, dice, os digo que pronto les hará justicia, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense, el cuestionamiento que le está haciendo a Marta no es un cuestionamiento únicamente para ella. Si en representación de la iglesia, siendo una figura, Marta, nos hacemos parte de la figura de Marta, muchos de nosotros seremos cuestionados y en el final de los días, cuando Jesús venga, se hará la pregunta, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Fíjense que va a ser la misma pregunta que le están haciendo a Marta, pero de diferente manera. Podemos aprender entonces otro principio específico que caracteriza la cualidad del hombre. ¿Cuál es?
La fe del auténtico cristiano está firme en las promesas de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida, pero solamente puede ser alcanzada por medio de la fe. Por medio de la fe. Mis hermanos, esto es tremendo, es tremendo. ¿Cuánto es la cantidad de fe que tenemos? ¿Cuál es la cualidad de fe que tenemos? Porque Jesucristo lo que está aquí cuestionando no es que creas o no, si lo que te está cuestionando es qué tamaño tiene tu fe. Marta, ¿tenía algún tamaño de fe? Pues parece que le vuelve a decir Jesús, ¿no te he dicho? Pregúntate. Cuestiónate tú misma. Reflexiona, por favor, Marta, que si crees, verás que la gloria de Dios. Veamos el contraste con María para llegar más rápido al siguiente punto. María, vamos a leer Juan 11 del 32 al 39. Como se pueden dar cuenta, en amor debemos de rectificar nuestra fe, mis hermanos. Y para otros tenemos que corregir también. Tenemos que usar ese método tan importante que parece que Jesús nos está diciendo, que es utilicemos la duda sistemática para que la persona pueda entender en amor y pueda pasar de un nivel de bloqueo a un nivel de liberación mental, donde espiritualmente pueda recibir todas las promesas de Dios. Juan 11, versículo 32 al 39 dice, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Veamos y seamos observadores. Y me voy a ir un poquito más rápido por la cuestión ya del tiempo, porque quiero cerrar. Seamos observadores. El primer símbolo que Marta establece en su relación entre Jesús y ella, ¿cuál es? Si usted lee con cuidado la escritura, dice de humillación. ¿Qué dice que hizo Marta? Cuando llegó donde estaba Jesús al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Aquí nos está enseñando un principio importante. Fíjense cómo en este caso María ya no está siendo procesada. María sabe quién es el Señor y cómo debe comportarse ante el Señor y cómo debe hablar con el Señor, lo cual quiere decir que María tenía una comunión extrema con el Señor. Y fue la que le puso el perfume y la que lo ungió y otras cosas más que ustedes conocen de la Biblia. ¿Qué podemos aprender aquí, mis hermanos? No importa la situación, siempre debemos de humillarnos ante Dios. Siempre. No importa la situación, siempre debemos de humillarnos ante Dios. Y dijimos que a la diferencia de Marta que aprendimos que cualquier cosa que viene no podemos cuestionar ni pelear contra Dios. El verdadero creyente entonces siempre se humillará ante Dios independientemente de las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Si se está dando cuenta ahí, el amor de Jesús, el amor de Jesús. ¿Se está dando cuenta o no? Yo creo que esta parte a mí me estremece, porque dice que Jesús, en este caso, Dios dice, siempre va a estar conmovido cuando estemos en sufrimiento. Al momento que había llanto, al momento que había lloro, dice que Jesús fue sacudido. Note la escritura, dice en el 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice, ¿Jesús qué? Quiero que ponga un momento de atención en esto. Jesús nos está enseñando cómo debemos de ser recíprocos al dolor de la persona que amamos. Hay veces que hemos visto a las personas que fallecen y dicen, ay, pues sí, ya se fue con el Señor. Jesús no hizo eso.
Jesús dice que se estremeció y lloró. No quiere decir que también todo el tiempo tenemos que llorar, pero por lo menos tenemos que tener el sentimiento del nivel de dolor de la persona para entender lo que la persona está viviendo. Cuando hablamos en oración dijimos que tenemos que tener misericordia cuando oramos para sentir lo que la persona siente. Ahora quiero decirles que tenemos que tener misericordia para ver cuando una persona está sufriendo un dolor de una pérdida, especialmente de una persona que se ha muerto, que verdaderamente nos conmueva, para podernos poner en su nivel y poder pedir esa súplica y ese alivio espiritual a la familia. Mis hermanos, la cualidad del verdadero cristiano es amar a su prójimo, pero si no lo haces con misericordia, no vas a poder entender su necesidad. En el caso de María, entonces nos enseña prácticamente que lo que tenemos que hacer es estar siempre prostrados a los pies de Cristo y seguir sus instrucciones. ¿Seguir qué? Sus instrucciones. Jesús le dijo, ¿dónde lo pusiste? Dice, ven y ve. Cuando le dijeron eso a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? La tierra clama, la sangre clama desde su tierra, de la tierra. Marta no tenía ningún problema, sabía dónde estaba su hermano. No había ninguna deuda, no había nada que le detuviera de enseñarle al Señor dónde estaba su hermano. Mis hermanos, es muy importante que aprendamos a ver esta cualidad. Quiero decirle que esto no más se aplica cuando hay un cementerio, cuando están los difuntos, mis hermanos. También hay casos en los que hay pérdidas. Por ejemplo, si una persona se accidenta, está en una ¿cómo se dice? Sala de cuidados intensivos, o está una persona muy enferma, perdiendo la vida, las personas están angustiadas igual que estaba María. ¿Qué nos enseña el Señor o cómo nos enseña el Señor a acercarnos? Dice, con compasión, conmovidos. No quizás con lágrimas, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros somos sensibles y probablemente nos vamos a acercar con lágrimas. Quiero terminar con Lázaro. Dice en Juan 11, y vamos a ir al 43 para cortar. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice la palabra de Dios, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Note esto, muy importante. Jesucristo acudió con Lázaro. Hay un principio bíblico que tenemos que recordar que está en Proverbios 17:17. Dice, en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de ¿qué? De angustia. Es decir, en el tiempo de enfermedad de Lázaro, ¿quién tenía que haber estado ahí si verdaderamente era su amigo? Jesús. No estaba, ¿verdad? Espiritualmente sí estaba. Lo acompañó. Por eso Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para gloria. Esta es enfermedad para que ustedes vean la gloria de Dios. Estaba enseñando también a sus discípulos, ¿verdad? Lázaro era entonces considerado como un amigo y Jesús estuvo en el tiempo de la angustia de Lázaro. Y fíjense cómo nos está enseñando el Señor. Jesús estuvo en el tiempo de angustia de Lázaro hasta en la muerte. ¿Usted es buen amigo? Va a estar en el tiempo de la angustia de la persona aún ante su muerte. Mucha gente me he topado de repente, dice, no es que es muy mi amigo, es muy mi amiga, pero está muy grave, yo no le quiero ver morir. Bueno, parece que la palabra de Dios dice que tenemos que acompañarlo aún hasta su muerte. ¿Es doloroso? Sí. ¿Somos sensibles humanamente? Sí, pero le pedimos a Dios en su gloria y en su gracia para que nos dé la dirección de cómo podemos trabajar con eso. ¿Lázaro era considerado amigo? Claro que sí. En Juan 11, versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está ¿qué? Enfermo. Y se utiliza en este versículo la palabra original que es fileo, que significa ser amigo, significa amar o significa tener afecto. Fileo. Déjenme leérselo en Juan 11:3, pero en la Nueva Versión Internacional. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús,
Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Cómo le dijeron? Tu amigo querido. Entonces Jesús iba a estar con Lázaro en el tiempo de su angustia y obviamente Jesús le iba a dar a Lázaro un rescate hermoso, ¿verdad? El amigo debe estar siempre cuando solicita. Siempre debes de estar con él, especialmente en la necesidad. Te voy a repetir esto. Fíjense cómo dijeron las hermanas. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Dese cuenta usted que nuevamente dice el que amas, no dice el que te ama. ¿Qué le enseña a usted esto? Que no importa si el otro te ama o no, si tú le amas, tienes que participar de su cuidado. ¿Sí se queda claro? Fíjese que Jesús no esperó que le dieran un amor recíproco. Jesús no estaba diciéndoles, oye, pero no dice que yo lo amo y que él me ama, ¿no? Como decimos los humanos, ¿no? Pues me tiene que amar, ¿no? Por ahí yo vi un corte que dice, no esperes de mí lo que tú no me das a mí. No, la palabra de Dios dice que si tú le amas como te lo pide la palabra de Dios, tú le tienes que dar el cuidado y el afecto, independientemente de la condición recíproca hacia ti. El amigo de Jesús es aquel que conoce su palabra. Y ya no nos llamaré más mis esclavos, los llamaré mis amigos, porque ya conocen todo lo que les he enseñado. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, el amor humano entonces es imperfecto. Nos equivocamos. En ocasiones no sabemos cómo hacerlo. A veces es bien intencionado, pero no sabemos cómo llevarlo. A veces nos aburrimos, nos enfadamos, no sabemos qué hacer. Pero ¿saben qué? Debe de ser constante. ¿Me está escuchando? Aunque sea imperfecto, el amor del ser humano tiene que ser constante. Porque el amor de Dios sí es perfecto. Así que Lázaro experimentó uno de los regalos que muy pocos de nosotros podemos experimentar. Enfermarnos, morirnos, regresar a esta tierra y volver a morir. Qué regalo tan hermoso le dio Jesús. También conoció lo que había allá. Lázaro experimentó el ser desatado de las ataduras de la muerte, mis hermanos, pero también de las ataduras del pecado. ¿Qué dice en Primera de Tesalonicenses en relación a la muerte? Vamos a este principio y terminamos. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 a 17. Porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, fíjense que Lázaro va a resucitar primero. ¿Había pensado? Ya había resucitado, ahora va a volver a resucitar primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a concluir entonces. Jesús levantó a uno muerto de la fe y levantó a uno muerto físicamente. ¿Qué hemos aprendido entonces hasta hoy? Decimos que ante cualquier situación, el cristiano siempre debe responder con las cualidades de Cristo. No con las mías, con las de Cristo. El cristiano tiene que tener el genoma divino y mostrar niveles de santidad. El amor es una de las expresiones que debe de manifestarse en el creyente para poder actuar en misericordia hacia el prójimo. Jesús es el que ama a sus escogidos, aun estos no le amen en su totalidad. El verdadero cristiano acepta la voluntad de Dios sin cuestionar. El verdadero cristiano permite en su corazón que se ponga la enseñanza de Dios y sea moldeado. El verdadero cristiano cree que a través de Jesús tenemos la vida eterna. La fe afirma todas las promesas de Jesús y la relación con Dios. El lugar mejor del creyente es la humillación en su corazón. Dios siempre está con nosotros, aunque estemos en sufrimiento. Debemos de entender que cuando estamos en prueba, Dios es el primero que está presente. Debemos de revisar que si estamos teniendo cualidades verdaderas, es porque estamos
diciendo que tenemos un verdadero nacimiento. Gracias. Vamos a cerrar. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que no es fácil las cualidades que tú nos das, Señor, y mucho menos enfrentarnos a tu palabra cuando sabemos que estamos en necesidad, como lo estuvo Lázaro, como lo estuvo Marta, como lo estuvo María. Pero sabemos que aún con esas necesidades, tú estuviste ahí, Señor, para darles a ellos la enseñanza y en amor corregirlos, en amor llevarlos a los sendas de justicia que tú querías, Padre Celestial. Hemos aprendido que tú tienes mucha paz, que tienes mucha confianza en nosotros, Señor, y que nosotros debemos de tener esa fe para creer que tú eres ese camino, verdad y vida, Señor. Hemos aprendido, Señor, que queremos seguirte paso a paso, Señor. No queremos desmayar. Queremos estar adelante, Señor, siempre contigo. Enséñanos a amar, Padre Celestial, porque el amor es tuyo, Señor. Derrama de ese amor en cada uno de los corazones que está el día de hoy aquí, Señor, o los que están escuchando. Te pido que ese corazón sea creciendo en amor cada día, Señor, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Que vayamos creciendo conforme a esas cualidades, esas propiedades específicas que nos hacen conocernos como cristianos. Que cuando caminemos, Señor, cada uno nos conozca, vea cómo somos y podamos ser realmente el reflejo de tu vida, Señor, para que los demás también tengan esa intención de regresar y que el Espíritu Santo los lleve a las sendas de justicia para que puedan conocerte también y ser salvos, Señor. Te pedimos por aquellos que no son salvos, Padre Celestial. También, Señor, te pedimos que viendo la enfermedad de Lázaro, Señor, acudas en emergencia también por aquellos enfermos que tenemos, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos que han perdido la fe, Señor, por aquellos que se han perdido en el camino, por aquellos que han endurecido su corazón como Marta, Señor. Te pedimos como aquellos que han muerto, Señor, y no saben que están muertos, Señor, para que tú los revivas, para que tú les pongas nuevamente ese fuego del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en amor siempre estemos en ti, Señor, para que, como dice tu palabra, para que como tú eres en el Padre, también nosotros seamos uno en ti. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre Celestial.